Él debía ser el títere favorito de Putin. El hombre que respondía, ¿qué tan alto?, cuando Putin le decía que saltara. Pero algo ha cambiado en el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Putin le ha dicho que salte una vez más, pero la respuesta no fue la que el líder de Rusia esperaba. Lukashenko ha hecho lo impensable. Ha humillado a Putin al ceder ante las amenazas que hizo Ucrania. Actualmente, vemos la historia de un dictador que apenas reconoce que nunca aceptó que Rusia no puede proteger a Bielorrusia. Esto implica que Putin no puede forzar a Lukashenko a ir a la guerra. Putin ha estado tratando de aumentar la presión. Mientras Rusia lucha por hacer algo en Ucrania, Putin le ha dejado muy claro a Lukashenko que el perro antes fiel debe morder cuando se le ordena. Como informó el Kyiv Post el 25 de junio, Putin ha estado aumentando la presión sobre el aliado más cercano que le queda en Europa. Rusia busca que Bielorrusia tenga mayor protagonismo en la guerra de Putin. Eso incluye permitir que Rusia lance más drones desde territorio bielorruso y quizás incluso abrir un nuevo frente, usando al ejército bielorruso para que Ucrania tenga que enfrentarlo. Pero Lukashenko no ha actuado tan rápido como quiere Putin. Eso ha llevado a Putin a decirle a su perro faldero que Bielorrusia recibirá menos apoyo financiero de Moscú si no coopera con todo lo que Putin exige. Esa es una amenaza grave. Más del 40% de las exportaciones totales de Bielorrusia, junto con el 55% de sus importaciones, están vinculadas a Rusia. Y por un momento, parecía que Lukashenko iba a ceder ante las exigencias de Putin, aunque ha pedido la paz entre Rusia y Ucrania, lo cual ya fue un gran cambio. Desde que Lukashenko decía que Rusia podría aplastar a Ucrania, el dictador bielorruso ha afirmado que estarán del lado de Rusia y advierte que la guerra cambiará si Ucrania involucra a Bielorrusia. Estas son palabras de un hombre asustado, como demuestran las acciones de Lukashenko cuando Ucrania aumentó su presión. Putin presionaba a Lukashenko para entrar en la guerra cuando Ucrania lanzó una advertencia. Lukashenko tenía una semana para cerrar los repetidores rusos de drones en Bielorrusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el 19 de junio, no hacen falta más palabras. En sus torres hay estaciones de retransmisión, estaciones rusas, bielorrusas, ¿qué diferencia hay? Zelensky señaló que estos repetidores se usaron para dirigir drones rusos contra civiles ucranianos. «Ciérrenlas», dijo Zelensky, con un tono más agresivo hacia Lukashenko que en cualquier otro momento de la guerra. El presidente de Ucrania dio a Lukashenko una semana, lo que provocó presión de Putin y dejó a Lukashenko en una situación de pesadilla. Ya sin poder calmar a Putin solo con palabras y estaciones de retransmisión, el dictador quedó entre la espada y la pared. ¿Debería ceder ante la presión rusa o ucraniana? Obtuvimos nuestra respuesta el 24 de junio. Esa es la fecha en que el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, reveló que Lukashenko hizo un gran movimiento que humilló a Putin y le hizo darse cuenta al líder ruso de lo limitado que realmente es su alcance. El títere desconectó los repetidores de señal en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania al menos 2 días antes del plazo fijado por Zelensky. Esto es miedo. Lukashenko entiende que debe temer a Ucrania y aunque presume, este acto deja claro que el dictador no quiere entrar en la guerra de Putin. Aún hay cosas por descubrir. Sabemos que las estaciones de relevo dejaron de operar, pero ignoramos si ya fueron desmanteladas. Por ahora, detenerlas basta por el mensaje que da. Lukashenko no quiere enfurecer a Zelensky más de lo que ya lo ha hecho. Y lo que estamos viendo ahora es a un dictador que está cubriéndose las espaldas en vez de darle todo su apoyo a Putin. Por muy loco que Lukashenko pueda parecer a veces, al menos es lo suficientemente astuto como para estar prestando atención a lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento. Para un hombre desesperado por mantener el poder en Bielorrusia, lo que ve le demuestra que no conviene enfrentarse a Ucrania. Lukashenko está observando cómo Rusia sigue sacrificando a más de 30.000 de sus soldados cada mes en una ofensiva de primavera y verano que se suponía iba a destruir a Ucrania, pero que al final ha terminado mostrando la debilidad del ejército ruso. Lukashenko probablemente habría visto los datos del ISW que nos dicen que Rusia sufrió una pérdida neta de control sobre 280 kilómetros cuadrados en mayo, ganando solo 40 en el proceso. Rusia está en números rojos. Es Ucrania la que sigue obteniendo ganancias netas de territorio, lo cual también logró en abril. Esto muestra al dictador de Bielorrusia que Rusia no es la potencia conquistadora que siempre ha dicho. Rusia es frágil y Lukashenko sabe que Ucrania es la razón de eso. Lukashenko también ve lo que más le aterra: drones ucranianos de largo alcance realizando ataques por toda Rusia.
Durante el último mes aproximadamente, San Petersburgo ha ardido debido a drones ucranianos. Moscú ha sido atacada varias veces. Estos son los centros de poder rusos y las regiones que Putin quiere proteger desesperadamente de la guerra, pero Ucrania los ataca una y otra vez. Luego está Bielorrusia, que prácticamente no tiene defensas contra drones. Básicamente, no hay nada que la proteja contra los enjambres de drones ucranianos si Zelensky decide lanzarlos. Lukashenko ve que Rusia está perdiendo la guerra. Lukashenko no solo observa esto, también lo dice. El dictador de Bielorrusia dijo a medios extranjeros que ya no cree que Rusia pueda ganar la guerra por la vía militar. Claro, dijo lo mismo sobre Ucrania, sugiriendo un estancamiento entre ambos bandos, pero esto contrasta mucho con cuando Lukashenko apoyaba a Putin y predecía el colapso de Ucrania. En 2022, Lukashenko permitió que Rusia invadiera Ucrania desde territorio bielorruso. Ya ni mantiene los repetidores activos, solo porque Zelensky le puso una fecha límite. Lukashenko ha pasado de ser uno de los partidarios más fervientes de Putin a alguien que cede ante la presión ucraniana. Si has estado atento a otros sucesos en Bielorrusia, quizá te preguntes si esto es real. Aunque cede ante Ucrania, Lukashenko toma acciones que contradicen la idea de que le dice no a Putin. Pero estos movimientos no son lo que parecen. Parece que Lukashenko se alista para unirse a la guerra de Putin. Sin embargo, lo que realmente hace te sorprenderá y mostrará a Putin que Lukashenko siempre elegirá lo que más le convenga para seguir en el poder. Antes de que exploremos todo eso, esto es un recordatorio de que estás viendo The Military Show. Si este es el tipo de análisis que quieres ver, entonces asegúrate de estar suscrito al canal. Así que estamos viendo una contradicción en las cosas que Lukashenko está haciendo. Por un lado, está cediendo ante la presión ucraniana y cerrando las estaciones de retransmisión. Pero por otro lado, no se puede negar la evidencia de nuestros propios ojos. Bielorrusia se remilitariza a un nivel no visto durante la invasión de Ucrania por Putin. El Consejo Atlántico informó esto el 25 de junio bajo un titular que sugiere que Lukashenko se prepara para participar en la guerra. Putin ha presumido la transferencia de armas nucleares tácticas a Bielorrusia, aunque no se ha verificado independientemente, pese a que ambos países hicieron ejercicios nucleares conjuntos en Bielorrusia en mayo pasado. Bielorrusia elimina barreras políticas, legales y militares que limitan su participación en la guerra de Putin, lo que parece una mala señal. Lukashenko anunció en mayo una nueva movilización selectiva en Bielorrusia, considerada otro posible preparativo de guerra. La mayor advertencia viene de un informe que la oposición bielorrusa en el exilio entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Ese informe destacó 8 indicadores clave de que Lukashenko realmente se está preparando para la guerra, los cuales incluyen una doctrina militar aprobada en 2024 que permite ataques preventivos, y un aumento de 1.5 veces en el número de soldados contratados por el ejército bielorruso desde 2022. Todo esto apunta exactamente a lo contrario de lo que te acabamos de decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede Bielorrusia estar retrocediendo ante Ucrania cuando claramente se está preparando para la guerra? No todo es lo que parece. No se puede negar lo que Lukashenko está haciendo para fortalecer al ejército bielorruso. Sin embargo, él no está haciendo todo esto para prepararse para una guerra con Ucrania. Hay otra razón, y todo se reduce al tipo de hombre que es Lukashenko. Él es un dictador. Y por mucho que haya sido un títere de Putin durante tantos años, si hay algo que los dictadores valoran más que las alianzas, es el poder que tienen en sus países. La realidad del aumento militar bielorruso es que en realidad no importa tanto como podría parecer, al menos en lo que respecta a Ucrania. Bielorrusia es militarmente débil. Una movilización selectiva no lo cambiará. El país siempre ha tenido un ejército pequeño, probablemente porque Lukashenko confiaba en que Rusia lo defendería si su territorio era amenazado. O quizá, más bien, podía confiar en Putin para seguir en el poder. Por eso hemos visto tanta integración entre los ejércitos ruso y bielorruso en los últimos años. Lukashenko realmente creía que estaba apostando al caballo ganador cuando Putin lanzó su invasión. Luego pasaron los últimos 4 años y pico, y Lukashenko se llevó un duro golpe de realidad. Así que cuando vemos que Bielorrusia está fortaleciendo su ejército, no deberíamos verlo desde la perspectiva de que Lukashenko se está preparando para unirse a Putin en Ucrania. Eso sería un suicidio para el pequeño ejército y para Bielorrusia. No, lo que realmente está haciendo Lukashenko aquí es lo que todos los dictadores de países pequeños hacen cuando las cosas se ponen difíciles y sus grandes protectores se exponen. Lukashenko se está protegiendo a sí mismo.
El dictador bielorruso nota el fracaso de Rusia en la guerra de Ucrania y entiende que ahora su mayor prioridad es protegerse. Esa es la razón de la movilización selectiva y el aumento militar. Lukashenko no se hace ilusiones de que su pueblo lo ame. La principal oposición ha sido forzada al exilio porque Lukashenko sabe que podrían reunir apoyo suficiente para sacarlo del poder si estuvieran en Bielorrusia. Ahora que Rusia fracasa gravemente en Ucrania, con más de 30.000 bajas mensuales y pérdida de territorio ante Ucrania, Lukashenko no planea unirse a Putin en la invasión. Prepara al ejército bielorruso para protegerse si todo se sale de control. Y hay más evidencia para este punto de vista de lo que podrías pensar. Aunque apoya públicamente a Putin, Lukashenko no ha permitido que Rusia invada desde Bielorrusia tras los primeros días de la invasión. Por más de 4 años no hay soldados bielorrusos en Ucrania. Lukashenko no entró en guerra cuando a Rusia le iba bien, y menos lo hará ahora que ve que Rusia está perdiendo. También está la cautela mencionada antes, como cerrar las estaciones de retransmisión. Así Lukashenko le dice a Ucrania que Bielorrusia no quiere parecer una amenaza. Incluso antes de ese cierre, el 16 de junio trajo la noticia de que Lukashenko había dicho abiertamente que Bielorrusia no era una amenaza militar para Ucrania, en una entrevista en la que el dictador bielorruso incluso se disculpó con Zelensky por comentarios que había hecho en el pasado. También está el gran acuerdo a considerar. En marzo, aumentaron repentinamente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bielorrusia. Lukashenko dijo que fue invitado a hablar con el presidente Donald Trump para discutir un gran acuerdo mientras Estados Unidos relajaba las sanciones contra Bielorrusia. A fines de mayo, circulan rumores de que Lukashenko podría aparecer en una reunión de la Junta de la Paz creada por Trump. El deshielo entre Bielorrusia y Estados Unidos muestra que Lukashenko busca lazos con Occidente, algo imperdonable para Putin, pues Lukashenko debería ser un títere. Estos movimientos muestran a Putin que el dictador, quien llamó hermano mayor al presidente de Rusia, ahora busca salvarse en vez de obedecer a Rusia. Lukashenko juega a dos bandas porque sabe que entrar en la guerra con Ucrania sería desastroso para él y su país. Lukashenko tiene razón. Bielorrusia no tendría oportunidad. Ya dijimos que Bielorrusia es débil militarmente. Eso aplica especialmente al comparar la nación con Ucrania. Las fuerzas bielorrusas no tienen experiencia en combate y Lukashenko las mandaría al matadero en Ucrania contra tropas que pelean desde 2022. Lukashenko lo sabe mejor que nadie. En la misma entrevista donde se disculpó con Zelensky por sus comentarios anteriores, admitió que Bielorrusia es vulnerable. Esa es una confesión con doble mensaje. Lukashenko afirma que el ejército bielorruso no puede enfrentar a Ucrania y que Rusia no podría proteger su territorio ni su presidencia si entra en la guerra. En lo militar, Bielorrusia no tiene oportunidad. Su ejército activo de 63.000 y sus 365.400 reservistas quedan empequeñecidos frente a los 900.000 militares activos de Ucrania. Eso es antes de sumar 4 millones de reservistas. Bielorrusia no destaca en ningún aspecto, ya sea en tierra, mar o aire, y lo peor para Lukashenko es que sabe que los drones de Ucrania causarían un gran daño a su país. Ha visto cómo los drones ucranianos atacan toda Rusia, haciendo que su tamaño sea una gran debilidad. Bielorrusia es pequeña frente a Rusia, pero eso la vuelve más compacta. Cada centro industrial en Bielorrusia sería blanco de drones ucranianos, atacando impunemente a un país cuya economía depende tanto de Rusia que colapsaría ante la caída de producción y nuevas sanciones. Lukashenko no quiere problemas con Ucrania y ya no cree que Rusia pueda protegerlo. Rusia está tratando de convencer a Lukashenko de que debe mantenerse junto a Putin. El 23 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Rusia protegería a Bielorrusia con todas las medidas posibles si llegara el momento, tal como protegió a los líderes de Venezuela, Siria e Irán cuando estuvieron bajo amenaza. Espera, esos líderes ya no están. Lukashenko ha visto lo bien que Rusia protege a sus aliados y sabe que sufriría el mismo destino si provocara al oso ucraniano, reactivando los relés y enviando a su ejército a la guerra. Aquí vemos la raíz del comportamiento errático de Lukashenko en los últimos meses. Aquí tenemos a un líder que nunca ha sido muy diplomático, intentando caminar por la cuerda floja entre Rusia y Ucrania, y no lo está haciendo muy bien. En un momento grita que apoya a Putin, y al siguiente se disculpa con Zelensky. Habla sobre el posible futuro de Bielorrusia y advierte a Ucrania que no la lleve a la guerra, apagando los relés de señal cuando Zelensky lo pide.
Aunque este comportamiento contradictorio muestra a un dictador en crisis, en realidad Lukashenko solo busca salvarse a sí mismo. Sabe que entrar a Ucrania sería una catástrofe, no solo para su ejército, sino para todo su futuro como dictador de Bielorrusia. El 26 de junio, UA News reveló que el analista político Igor Tishkevich ha destacado como prácticamente nadie en Bielorrusia quiere tener algo que ver con la guerra de Putin, y no lo han querido desde el principio. Tishkevich afirma que entre el 55 y 60% de los bielorrusos se oponen firmemente a cualquier participación del ejército bielorruso en la guerra de Ucrania. Solo entre el 5 y el 7% apoyan activamente ese escenario, lo que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre las acciones de Lukashenko. Ha mantenido el poder gracias a su dependencia de Rusia por años. A medida que Rusia se debilita, Lukashenko tiene que empezar a escuchar a la gente, y ellos le están diciendo que no aceptarán el derramamiento de sangre inevitable que mancharía sus vidas si Lukashenko hace lo que Putin quiere que haga. Si Bielorrusia entra en guerra, Lukashenko probablemente enfrentaría un levantamiento. Esa es la razón del reforzamiento militar bielorruso. Todo se trata de mantener a Lukashenko en el poder, mientras él desesperadamente busca una salida del hoyo en el que se metió cuando apoyó a Rusia en 2022. Ucrania logró que Bielorrusia tema más a Kiev que a Moscú. Ese es el peor escenario para Putin, porque muestra que incluso el país más cercano a su influencia le da la espalda a las exigencias de Rusia. En un mundo ideal, esto haría que Putin vea que su invasión a Ucrania está perdida, pero no sucederá. Como informa el ISW, altos funcionarios del Kremlin están reiterando su falta de disposición para negociar con Ucrania debido a una especie de confianza extraña, fingida o no, en la capacidad de las fuerzas rusas para lograr los objetivos de Putin en Ucrania. El Kremlin vive en una fantasía si piensa que Rusia gana en Ucrania, e incluso un dictador tan loco y dependiente de Rusia como Lukashenko puede verlo, Ucrania no bajará la guardia. Seguirá mostrando a Lukashenko las consecuencias negativas de elegir la guerra. Pero Putin tiene que enfrentar el hecho de que confiar en un dictador tan paranoico por mantener el poder como él nunca fue una jugada inteligente. Y Putin tiene muchos problemas además de que Lukashenko muestre su miedo a Ucrania. Rusia está contra las cuerdas, no solo en Ucrania. Algo devastador se ha roto dentro del país, y es posible que Rusia nunca pueda recuperarse. Descúbrelo viendo nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte para que puedas ver más análisis de El Show Militar. Y gracias por vernos.